Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Antes de empezar, quiero recordar que vuelves a tener una cita la semana que viene, el miércoles 2 de junio. Efectivamente. A las 12 del mediodía en el Centro Cultural de la Malagueta. Sí, allí en la Plaza de Toros. Eso es, así que quiero invitar otra vez a la gente a ir porque es absolutamente gratuito. Ahora con las nuevas restricciones ya puede entrar incluso más gente. O sea que invito a la gente a ir. Se ha abierto un poco el aforo, ahora ya casi son 70 personas. Eso y es. Bueno, yo encantada de recibir a la gente allí porque me encanta ver que la historia interesa tanto, ¿no? En este caso, además, voy a estar muy bien acompañada, aparte de por ti, porque siempre me acompaña entre el público y te estoy eternamente agradecida. Voy a estar con Víctor Heredia, con el historiador, y juntos vamos a ir, pues repasando cuáles son los principales lugares y espacios en el barrio de la Malagueta, ¿no? Que al final es el epicentro de esas charlas históricas. Y yo creo que va a ser muy interesante. Con Víctor hemos hablado también alguna que otra vez por aquí. Sí. O sea que tengo ganas de ponerle cara también. Lo controla absolutamente todo de la historia de Málaga y es uno de nuestros historiadores más didácticos. Y yo insisto de verdad, invitar a la gente a ir porque, por ejemplo, el último caso hace una semana y media, que fue precisamente para hablar del balneario, toda la gente que acudía, o la mayoría de la gente que acudía, había estado en el balneario. O sea, la gente que vaya a acudir la próxima semana a la Malagueta... había conocido esa parte de la historia y la verdad es que a mí me sorprende muchísimo porque, aparte del entusiasmo que generan ese tipo de historias, ver cómo la gente después comparte y entra en el debate. Mira, por ejemplo, yo recuerdo en el primer capítulo, que además te acordarás tú, en la primera sesión que fue de Calle Larios, es que hubo una señora, ya que era muy mayor, que fue testigo directo de cómo se quemó el Palacio de los Larios en el 36. Es decir, que yo tenía duda, además, que hay una especie de laguna sobre cuándo fue el momento exacto del 36 donde se quemó el Palacio de los Larios, y ella no lo resolvió porque ella era una niña que jugaba en la Alameda y que cuando se desencadenó el incendio, cuando lo quemaron, cuando lo asaltaron y lo quemaron, ella estaba allí jugando, con lo cual ella lo había visto y se acordaba perfectamente de aquel día. Entonces, ostras, pues tener todavía testigos de esos trozos de historia tan importantes me parece absolutamente impagable. Pues cosas similares van a pasar seguro la semana que viene con el caso de la Malagueta, porque van a ir vecinos de la zona y van a contar perfectamente cómo recuerdan. Desde los balnearios también, que hablábamos en la última sesión de Apolo, Diana y la Estrella, que también había una señora que de pequeña se había bañado en los balnearios de la Estrella. O sea que yo desde luego absolutamente encantada y agradecida de recibir todo ese feedback que es muy intenso y muy gratificante. Dejamos citada a la gente para ese encuentro, bien hemos dicho, miércoles 2 de junio a las 12 en el Centro Cultural de la Malagueta, justo en la Plaza de Toros. Y vamos a irnos justo también un poquito más adelante de la Malagueta, porque vamos a dar cerquita. Hoy no nos vamos a mover mucho. Eso, vamos a dar un paseo hoy por el Paseo de los Curas. Así que vamos a situarnos en la estatua de Cánovas del Castillo, que todos conocemos, y ahí vamos a empezar con la historia del Paseo de los Curas. Como te digo, vamos a tomar el inicio del Paseo de los Curas desde esa estatua de Antonio Cánovas del Castillo y vamos a hablar de esta vía por la que mucha gente pasa, yo creo que incluso a diario. A diario, una arteria fundamental, esa y la del parque, yo creo que incluso más casi la del Paseo de los Curas para atravesar la ciudad este-oeste. Y hay mucha gente que yo creo que se va a sorprender cuando le digamos que igual que el parque tiene muchísima documentación o la Plaza de la Marina tiene muchísima documentación. Calle Lario, incluso exactamente. La avenida Cánovas del Castillo por la personalidad de quien fue, la avenida Manuel Agustín Heredia, que son las arterias que la abrazan. Pues no es el caso del Paseo de los Curas. No, hay muy poca documentación. O sea, que lo que vamos a contar hoy está cogido absolutamente... Está absolutamente... las poquitas pepitas de oro que he ido encontrando por el camino las puse en este reportaje un poco para saber de dónde viene ese nombre, ¿no? Tan curioso. Eso es. Quizás la excusa de eso es que siempre ha sido una zona de paso, o sea, no ha habido una sede de nada, sino que ha sido siempre un punto entre el puerto, entre la zona más conocida de Málaga como Calle Lario, o sea, que quizás esa sea la excusa para entender por qué... Sí, efectivamente, además fue la vía que terminó por conectar el parque de Málaga y el puerto de la ciudad y, como tú dices, bueno,
ha sido pues zona de paso y epicentro pues de los primeros tranvías, los atascos cotidianos que todos sufrimos, de manifestaciones y hasta de botellones. Hasta hace relativamente poco también. Sí, yo recuerdo una época donde se puso de moda el botellón en el Paseo de los Curas y no hace mucho tiempo. No. Yo no lo he vivido, pero vamos, por muy poco. Zona de paso y zona de casi todo. Además, como mucha gente sabe, el Paseo de los Curas ha sido un terreno ganado al mar. O sea, eso antes era absolutamente todo mar, no existía como tal. Y hay una figura fundamental para construir esta vía, que es la de Antonio Cánovas del Castillo. Así que vamos a empezar ya a meternos en historia y a contar por qué Antonio Cánovas del Castillo, presidente del gobierno malagueño, jugó un papel fundamental para que se produjese la creación de esta calle. Pues sí, efectivamente, Curro, la construcción del Paseo del Parque fue un empeño casi personal del político malagueño presidente del gobierno, Antonio Cánovas del Castillo, entre finales del siglo XIX y principios del XX, y una de las mayores obras de ingeniería también que se recuerdan en la ciudad de Málaga y que además no solo esa importancia urbanística, sino que terminó por regalar a la ciudad un pulmón verde. El hecho es que el ayuntamiento recibió esa urbanización del Parque de Málaga por parte del Estado el 2 de agosto de 1897. Por contextualizar, unos años después, apenas 6 años después de la inauguración de Calle Lario, pero los trabajos en el Parque de Málaga lógicamente se prolongaron hasta 1921. Y precisamente en ese escenario es donde poco a poco en los planos de la época comienza a crecer esa parte nueva del callejero. Es decir, por ejemplo, el trazado inicial del Parque de Málaga, de ahí ya hay constancia en los planos de la época de Emilio de la Cerda, que fue un personaje imprescindible para entender el crecimiento de la ciudad de aquellos años. En 1892 ya se adivinaba el trazado del Paseo del Parque. Y posteriormente, en 1928, unos años después, que ya habían terminado los trabajos del Paseo del Parque, en unos planos del arquitecto Daniel Rubio, que recordemos por también dar contexto, que fue el autor del restaurante de Balneario en 1933, cuando ya abrió sus puertas como lugar estable. Bueno, pues en esos planos del arquitecto Daniel Rubio ya se confirma en su proyecto en Sánchez de Málaga ese trazado de esa vía que posteriormente terminaría por huir el nuevo Parque de Málaga con la zona del puerto de la ciudad, es decir, del Paseo de los Curas. O sea, que de los primeros documentos de los que tenemos nosotros constancia sobre el Paseo de los Curas... Casi de finales de los 20, principios de los 30. Exactamente, hace 100, 90 años. Sí. Y me llama la atención porque, claro, yo supongo, esto por supuesto es su opinión, no tiene ninguna base histórica, que igualmente ese paso sí existiría, pero no como una vía como tal, sino como una vía de paso, quiero decir, cuando existía el parque en esos años anteriores y estaría ese terreno paralelo, pero no estaría edificado, supongo. Era como una especie de zona intermedia que probablemente... Te digo probablemente porque hay tan poca documentación que tampoco se sabe cuál fue el uso que se le dio a ese parque. Bueno, pero probablemente la conexión natural, ¿no? Al final todo ese lateral del parque quedó bastante ancho porque había que ganar mucho terreno al mar hasta conectar con la zona del puerto. Bueno, y ahí quedaría como una especie de avenida para la que, incluso parte del puerto. Una avenida necesaria, pero que en principio no. La verdad es que desconozco el uso que se le daría. Lo que no hemos dicho todavía es por qué recibe ese nombre, por qué recibe el nombre de Paseo de los Curas. Y es una historia muy interesante y que nos va a llevar de lleno al nombre que hoy todavía tiene. De hecho, Curro, te estaba comentando antes que desconocía cuál era el uso, ¿no? Ese primer uso que se le dio al Paseo de los Curas. Y tampoco se sabe muy bien si la denominación de Paseo de los Curas viene por esa avenida, por la interior del Paseo de España, que es ese parque, o sea, esa pasarela interior que además ha sido recientemente rehabilitada, para que la gente se haga una idea. La pasarela que va por detrás del Eduardo Con. Eso es. Eso se llama el Paseo de España. O se refiere a ese lateral principal del parque, al lateral sur. Entonces no se sabe cuál de esas tres arterias sirvió para darle nombre realmente a Paseo de los Curas. Lo que sí está confirmado es que es un nombre que vino, como muchas cosas que ocurren en la ciudad, bueno, en todas las ciudades, por aclamación popular y por costumbre. Porque a partir de los años 50 recibe ese nombre, bueno, pues porque los vecinos conocían ese lugar, porque era el lugar de escapada o de descanso, de reflexión, de paseo
de los curas y de los seminaristas de la vecina Catedral de Málaga. Entonces, bueno, pues en momentos de paréntesis, de intermedio, pues ellos pues caminaban arriba, abajo, Parque de Málaga arriba, Parque de Málaga abajo, al abrigo de esa vegetación tan esplendorosa que además yo creo que el Parque de Málaga en eso tiene casi un microclima, sobre todo ese lateral, ¿no? Y bueno, pues de ese paseo de los seminaristas y de los curas de la vecina catedral, pues me empezó a llamarse Paseo de los Curas, Paseo de los Curas, Paseo de los Curas, y con ese nombre se quedó. Claro, porque tenía que ser una zona agradable, o sea, la sombra de los árboles, que ya sabemos que bueno, existían. aprovechaban, de hecho, pues para hacer sus lecturas, sus meditaciones, sus descansitos y... Unos árboles que sabemos que existían ya a principios del siglo XX y que además, que me ha llamado eso la atención, que sirven de protección eso, contra el viento que viene del mar hacia el interior. Justo porque el Parque de Málaga se convirtió no solo, ya te digo, en una revolución urbana, sino también en una joya botánica. Y se plantaron los ejemplares más fabulosos que tiene la ciudad de Málaga junto con el Jardín de la Concepción, ¿no? Y entonces la idea en ese Paso de los Curas también, la solución que se le dio para proteger toda la vegetación del parque del viento de levante fue plantar los plátanos de sombra, que son tan característicos en el Paseo de los Curas. Todo tiene su sentido, Curro, al final. Hay unas imágenes sobre ese Paseo de los Curas de hace años que están en la noticia que dejamos, como siempre, en las notas del podcast. Bajar la pantalla, pinchar el enlace y lo podrán ver. Y esas imágenes están muy bien porque se ve el uso también recreativo que ha tenido a lo largo de la historia, como es se ve que debía haber algún tipo de campeonato de motociclismo. Es muy curioso y te haces una idea, aunque es un sitio que no ha cambiado mucho a lo largo de los años, pero te haces una idea de cómo era hasta no hace tanto. Hay una prueba, precisamente, de que hasta 1950, o sea, ayer, el Paseo de los Curas no se llamaba así. Y eso lo sabemos gracias a Francisco Bejarano, que es otro protagonista imprescindible del que hemos hablado en numerosas ocasiones en este podcast. Efectivamente, pues mira, por lo menos sabemos que hasta los 50 no fue así, porque Francisco Bejarano Robles es uno de los autores del callejero de referencia en aquella época, sobre todo finales del siglo XIX, principios del XX. Tiene varios volúmenes, pero uno de ellos fue editado en el año 1939, justo después de la Guerra Civil, por encargo de Juan Temmuri, que fue otro de nuestros grandes mecenas. De hecho, la alcanzaba casi su conservación y el poder disfrutar de ella tal y como la tenemos hoy es gracias a su empeño. Bueno, pues Juan Temmuri le encarga a Francisco Bejarano, después de la Guerra Civil, un callejero nuevo, pues para poner orden en una maraña de nombres de calles que también hemos recordado algunas veces, pues que en demasiadas ocasiones estaban sujetas a la convulsión política de un tiempo determinado. Y entonces los nombres de las calles se ponían y se quitaban en función de quién estuviera en ese momento en el poder. Entonces, bueno, este callejero, por no enrollarme más, viene a ordenar todo ese caos en las calles de Málaga. Como te decía, se edita en 1939 y ahí, bueno, pues se ve que don Francisco no vio la necesidad de poner orden, de hecho, en el Paseo de los Curas porque ni siquiera aparece en el callejero, ¿no? Ocurre, por ejemplo, con otras calles, se me viene a la cabeza y también lo recogía en las notas del podcast que dejaremos después a nuestros oyentes, de nombres populares que reciben las calles y que realmente no son esos, ¿no? Por ejemplo, ocurrió con el caso de la Alameda de Colón. Eso es. Durante muchísimos años se llamó la Alameda de los Tristes. Sí. En principio hay voces que dicen que era porque el paso era muy sombrío y realmente cuando caía la noche ya por ahí no pasaban los carruajes porque era una zona eminentemente de paso. Y después hay otras versiones como la de Maripepa Lara, que yo prefiero quedarme con esa. Primero porque me fío ciegamente de Maripepa y de todo lo que me cuenta. Y después porque la veo como más romántica, ¿no? Que se llamaba la Alameda de los Tristes porque allí iban a pasear los viudos, sobre todo las viudas, bueno, a encontrarse con otra señora en su situación y un poco a compartir esa pena y esa recuperación, ¿no? No, y podría entonces el Paso de los Curas es algo similar, un hombre que casi se dio por aclamación ciudadana. Sí, que lo digo, podrían funcionar las dos historias, ser también una zona más sombría, podrían ser un lugar también de paseo para los viudos y las viudas y esa historia la verdad es que la contamos ya también en el capítulo especial sobre la Alameda. Y merece la pena también destacarla.
yo creo que todos tenemos un buen recuerdo del Paseo de los Curas. Yo lo tengo muy relacionado a la Semana Santa porque es el lugar donde suelo dejar la moto para ya callejear por el centro, exactamente, sí. Y me gusta también la zona que se ha recuperado, porque yo eso no lo sabía. Dice que se llama Paseo de España, ¿no? El parque sí. Esa zona se recuperó hace relativamente poco, hace unos años, sí, se llama el Paseo de España. Y es la que, para que la gente se haga la idea, la que va por detrás, la que pasa por el estanque de los Patos, la que va por detrás de Eduardo Con, del recinto de Eduardo Con. Pues merece la pena. Ese paseo es delicioso. Lo que pasa es que tradicionalmente yo creo que ese lateral del Parque de Málaga ha estado muchísimo más... no ha sido tan oculto, utilizado, tapado, tan transitado, como más oculto, ¿no? Esa parte en beneficio de la otra, que por la que tiene el ABC, el Ayuntamiento, el Banco de España y Correos, ¿no? Que hoy es la sede del rectorado. Pero bueno, es un lugar para descubrir en cualquier caso porque primero que es una delicia la vegetación y casi hay microclima. Y después porque hay muchísimas esculturas, muchísimos pedestales con referencia a las miles de historias que tiene Málaga y que hemos contado también aquí muchísimas veces, ¿no? Pues sí. Parada también obligatoria. Eso, teníamos que hacer la parada obligatoria en el Paseo de los Curas para contar su historia. Y ya el Paseo de los Curas, por cerrar ya con las denominaciones, sí que tiene una denominación clara en el lenguaje portuario, que en los planos, de hecho yo a la hora de consultar la documentación sí que lo pude ver en los planos del puerto de Málaga, todavía de hoy, que se llama Paseo del Cinturón del Muelle. Porque es el que rodea ese recinto portuario. Pero bueno, en cualquier caso ya el nombre de Paseo de los Curas ya viene recogido en los callejeros más recientes. Pues mira, no lo sabía. Entonces, bueno, como que esa falta de identidad casi. Sí, de identidad, no sé, yo creo que lo convierte en un sitio, bueno, pues bastante romántico, ¿no? Aparte de paso, bastante romántico. Pues lo dicho, que teníamos que pasar por ahí sin falta. ¿Quién sabe si en el futuro puede cambiar de nombre? Este paseo se llega a la conclusión de que realmente ese no era su nombre y se queda... Sí, porque tiene un nombre muy reciente, hace 50 años. Sí, podríamos... Sí, una de las zonas de Málaga quizás le falta esa identidad, ¿no? Y ese peso. Pero bueno, teníamos que pararnos por él igualmente. Es cuestión de tiempo. Seguro que sí. Ana, darte las gracias, recordar a la gente que puede seguirnos. Yo soy Curro F. Sibaja. Y yo soy @AnaPérezBrián. Y yo quiero invitarles a que den me gusta a los podcasts donde estén escuchándolo, o que dejen comentarios, que hagan lo que necesiten y que estamos aquí para escucharlo y para... tener más sugerencias, que siempre nos recomiendan, por ejemplo, hacer sobre la catedral o sobre el Alcazaba o sobre otros temas que seguro que haremos. Sin duda. Mil gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.